por la palabra. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo. Regálanos esa bendición preciosa de poder tener nuestros oídos abiertos para poder escuchar tu palabra, para discernir, para tomar todo lo que viene de ti, Señor, y hacerlo reino en nosotros, Dios. Hoy oro, Padre, para que estemos dispuestos, seamos tierra fértil para recibir lo que tú tienes para nosotros. No sería tu palabra, Dios, si no la estudiase, si no la leyese, si no la meditase y si no te pidiese a ti, bendito Dios, que me cuides, me guardes, me reveles y esté tu bendición en mi vida para poder compartirla, Dios, porque es tu palabra la que tiene poder. Oro porque mis labios, Señor, confiesen ese sacrificio de alabanza, hoy confiesen lo bueno y hoy podamos salir llenos de este lugar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, nuestro tema para hoy, un llamado a retomar mi construcción. Un llamado a retomar mi construcción. Recordemos, ¿alguien me dice cuál es la palabra que Dios ha dado para este año? Acércate y construye, porque el solo entonces sigue. Acércate y construye. Necesitamos construir una relación genuina con Dios. Ya hablamos acerca de esta palabra, de por qué. También hablamos de acercarnos con lo mejor, oro. ¿Qué es lo que traemos al Señor? Oro. Oro es lo mejor, tipifica lo mejor, simboliza lo mejor. Por favor, no me van a traer cadenas, anillos, aretes de oro. No, es símbolo de lo mejor a Dios. Y hablamos hace 8 días que para construir necesito acercarme, porque aún no podemos construir. Hasta ahora voy a empezar a hablar de la construcción. Recuerde la palabra para hoy, acércate y construye. Pero hemos primero hablado acerca de acercarnos. ¿Cómo acercarnos? Voy a empezar a hablar de la construcción, qué es lo que tenemos que construir, cómo lo tenemos que construir. Porque yo no puedo construir si no estoy cerca. No construyo una relación entre esposos si no paso tiempo con él. No construyo una relación con mis hijos si no comparto con ellos y cada 3 meses sé de ellos. No construyo una relación en el trabajo si yo solamente voy cada 2 meses o algo. Para construir necesito acercarme y es de lo que estamos hablando. No podemos construir nada en nuestra vida, nada, si no construimos primero nuestra relación con Dios. Juan 15:5 dice, porque apartados de mí, no dice la mitad, no dice un poquito, dice nada pueden hacer. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué a mí sí hay cosas que me salen? Ya lo he explicado. Porque el sol y la lluvia cae sobre justos, o sea que no podemos comparar el que nos vaya bien con que es producto de que tengo una relación con Dios. Si no, como he dicho, Bill Gates sería el más bendecido del mundo. Y él es un demonio, un principado. Entonces, no confundir una cosa con la otra. Para construir necesito acercarme. Aún no estamos construyendo. Primero me voy a acercar. Ya lo hablé hace 8 días. Podemos ver las prédicas. Hoy se subió la de hace 15 días y vamos a seguirla repasando. Entonces hoy, un llamado a retomar mi construcción. Yo sé que todos aquí hemos iniciado una relación con Dios. Todos. Yo no creo, ¿alguien aquí no nació de nuevo? No. Todos aquí iniciamos una relación con Dios. Pero lo que sí estoy seguro es que, como yo no sé, Dios sí lo sabe, tal vez ese inicio, ese primer amor se acabó. Tal vez ya no hay relación con Dios, ya no hay tiempo con Dios, tal vez solamente le buscamos de domingo, pero no más. Y eso es lo que Dios nos está invitando este año, un llamado a retomar mi construcción. El martes, para mí fue un tiempo muy especial, Dios habló a mi corazón, para los que se conectaron el martes. Los martes vamos a hacer una pequeña capsulita, una pequeña gota del agua que bebemos los domingos. Lo que más nos impacta, y el domingo hablé acerca de Ageo. Y yo hoy traía otro tema, pero el Señor me dijo, habla de esto, y voy a volver a hablar acerca de Ageo. Ageo, recordar esto, pero necesitamos recordar que Dios es primero y debe ser primero en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo 1 al 10. Antes de leerlo, quiero explicar un poquitico quién era Ageo. Ageo fue uno de los 12 profetas menores, el número 10 en orden cronológico.
porque la Biblia no está puesta en el orden cronológico. Ageo junto con Zacarías y Malaquías fueron contemporáneos. Ageo y Zacarías estuvieron al mismo tiempo. Recuerden que Zacarías ayudó a la construcción del templo. Ageo inicia también a través de Dios palabra a él a decirles ustedes por qué abandonaron su relación con Dios. Y a través de Zacarías es que inician la reconstrucción del templo. Entonces, Ageo, algo importante de saber es que él dice, en solo 2 capítulos que tiene Ageo, dice más de 20 veces, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor. Y eso es lo que hoy en día muchos dicen, el Señor me dice que te diga, el Señor dijo que tal, el Señor me manda a decir, cuando Dios no ha dicho nada. Porque Hebreos capítulo 11 me dice que, Hebreos capítulo 1 dice que Dios habiendo hablado antes, a través de los padres, de los profetas y en muchas otras formas, ahora no habla igual que en el Antiguo Testamento. Dice, ahora habla a través de su Hijo. ¿Cómo habla a través de Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Alguien me puede decir dónde está Cristo? Acá, este es Cristo, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A Natanael le dijo, yo te vi. ¿Cómo me viste si yo a ti no te conocía? Estaba leyendo la palabra. Él estaba mirando a Cristo y Cristo lo vio. La palabra es Cristo. Entonces, más de 20 veces así ha dicho Jehová, palabras. Siempre uno debe de referirse y decir la palabra de Dios, no Dios me dice que te diga, sino la palabra de Dios, porque aquí tengo donde buscar, donde dice. Pero cuando hay un mensaje que no está en la palabra de Dios, muchos lo comen y lo tragan entero, porque no leen Biblia y porque no la conocen. Hay muchas sandeces. ¿Qué tal esa que yo ya le he dicho, la de Piraquillo, que ahora ella es la que escoge quién va a entrar al infierno y quién no? Que Dios le dio la potestad a ella porque se lo reveló en un sueño. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Pero la iglesia cada vez se llena más. Cada vez se llena más. E iglesias de sana doctrina cada vez se desocupan más. Esto es bíblico. El Señor dijo pequeña manada. El Señor no dijo que todos vamos para el cielo. Pequeña manada. Por eso dice, permanezcan firmes, y es con lo que quiero terminar este sermón, confiando en Dios. Más de 20 veces Él habla, así ha dicho Jehová. Pero hoy en día predicamos su palabra y decimos la palabra de Dios dice. O sea, que lo que está aquí escrito en el libro de Ageo fue palabra de Dios y no de Ageo. Porque él sí decía, así ha dicho Jehová. Recuerden que Jehová hacia el Nuevo Testamento ya es Jesucristo. Jehová, Yahweh, yo soy el revelado. En el Nuevo Testamento ya sabemos que yo soy el pan, la puerta, el camino, la verdad y la vida. No tengo que volver porque eso era discipulado. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se nombra Jehová, está hablando de Jesús. ¿Sí? La mayoría son muy juiciosos en los discipulados. Entonces, así ha dicho el Señor. ¿No han escuchado? El Señor me dice que te diga, el Señor me dice que no sé qué, no. Esto fue palabra de Dios, no de hombre. Nada parecido a lo de hoy. Muchos hablan hoy en nombre de Dios sandeces, falsos profetas. Y la palabra Jehová de los ejércitos está 14 veces. Estaba viendo un programa, y no voy a describir qué es porque es una porquería, pero hay una persona que no estudió nunca en un instituto teológico, nunca se preparó, nunca fue ordenado por una iglesia. Lo que vimos en autoridad espiritual del jueves, ¿cierto? Para yo poder ser pastor necesité estar bajo sujeción muchos años por un pastor que conociera mi vida. Pastor Andrés y Pastor Álvaro conocen mi vida, conocen mi testimonio. Tuve un llamado hace muchos años, hace exactamente 18 años tuve el llamado, y eso que el primer día que yo llegué a la iglesia, la esposa del pastor Gabriel me dijo que yo tenía un llamado al liderazgo, que yo iba a liderar a mi familia, pero nunca me dijo del pastor. Más adelante Dios me venía hablando acerca del pastorado, y pasaron 18 años de preparación en mi vida, de los cuales 8 he estudiado en instituto teológico. O sea, yo no estoy aquí parado porque fue que de pronto aprendí a
a predicar y así muchos y ponen iglesias y empiezan a autonominarse en pastores. No, todo tiene un orden. Yo tengo que estar rindiendo cuentas. Yo estuve en el ayuno, el primer ayuno hace 8 días en la 63, con Pastor Andrés, allí con la Junta de Ancianos. Yo tengo que estar, eso no es así de fácil. Yo no me paro acá y digo, el Señor ha dicho, cuando ni siquiera yo estoy bajo autoridad, porque la autoridad tiene que ser delegada. Si yo estoy aquí delegando autoridad de parte de Dios, yo tengo que estar sujeto a una autoridad. Y este tipo dice, no, yo no estudié en ningún instituto, yo no he estudiado en nada, yo no soy nada, yo no sé de la palabra. Yo lo único que sé, y mi esposa no me deja mentir, es que estuve 7 días orando, y el 7º día Dios se me apareció, y me dio instrucciones para que abriera la iglesia y empezara a hacer algo. Y a él, el ministerio principal que le dio supuestamente es el de sacar demonios. Pero no les voy a decir cómo lo sacaba, porque era abusando sexualmente de las mujeres. Pero dice que fue Dios. Lo peor es que la iglesia está así. Ageo, el propósito de este libro, de estos 2 capítulos, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué va a hablar de Ageo? ¿Qué tiene que ver con un llamado a retomar mi construcción? Dios a través de Ageo habla al pueblo de Israel para recordarle que si organizaban sus prioridades, verían la gloria de Dios. Ellos se les olvidó Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios al pueblo a través de Ageo? Vuelvan a ponerme como prioridad y verán mi gloria. Haz que Dios habita en todos los lados. Yo no necesito de una iglesia, esas palabras, ¿no? Pero si ve que la gloria de Dios no se derrama en todo lado. Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y a Pablo le dijo más, vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes, cuando están aquí, este es el templo, no yo solo. Entonces, este es el propósito del libro. Dios a través de Ageo reprende a su pueblo que saliendo del exilio no quisieron avanzar a la reconstrucción del templo. Ellos habían desobedecido a Dios, seguido la idolatría, seguido en su pecado, no querían tomar a Dios en cuenta en sus decisiones. Y entonces entran a Babilonia 70 años cautivos. Entran en cautividad, en problema, y ya sabemos todo lo que pasó en Babilonia. Eso fue duro, no fue fácil lo que ellos vivieron allí. Y ellos creían que eso iba a ser un sustico ya nada más, que Dios lo sé, pero el Señor les dijo, multiplíquense, tengan hijos, reproduzcan, salgan adelante porque van a pasar mucho tiempo allí. Cuando ellos salen del exilio, cuando ellos salen del problema de la cautividad de Babilonia, es que inicia este relato que vamos a hablar de Ageo. Ellos salen libres y empiezan a construir nuevamente el templo de Dios, pero se les olvida construir el templo de Dios por 2 razones que las hablé el martes. Una, por el orgullo y la altivez, y 2, por el desánimo. Una tiene que ver con el futuro y otra tiene que ver con el pasado. La altivez y el orgullo tienen que ver con el futuro, porque ellos dijeron, aquí, miren, nos tocó pasar hambre, aquí pasamos necesidades, aquí hubo problemas, aquí ni mi hogar pude tener porque violaban a mis mujeres y todo, a mis hijas, yo aquí no fui feliz, ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a tener, ahora sí voy a no sé qué, ahora sí me voy a comprar una casa, ahora sí voy a construir, ahora sí voy a tener harto, parecido a lo necio que dijo, tengo tanta plata, ¿qué hago con ella? Pues voy a volver a construir esto, lo tumbo, vuelvo y lo edifico, como para gastar un poco de plata y meto lo que tengo, y ahí miren que voy gastando, y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y de qué te servirá todo lo que has ganado? Entonces también el pueblo de Israel salen del exilio y uno de los problemas mirando hacia el futuro fue el orgullo, el egocentrismo. Yo voy a hacer, yo haré, yo voy a tener, yo voy a comprar, monto mi empresa, hago no sé qué, yo esto, y monto y hago y tengo y se piensa y nunca está Dios, y eso es orgullo. El otro problema del pueblo de Israel no solo era que unos miraban hacia adelante diciendo aquí yo no tuve, ¿no he escuchado eso que dicen uno, yo quiero que mis hijos sean mejor de lo que yo fui? ¿Por qué? O sea, a veces los hijos tienen que vivir lo que nosotros vivimos para que aprendan a valorar un plato de comida. Porque muchos hijos no valoran un plato de comida, son rebeldes, pero nosotros no, que él coma lo mejor porque yo no comí cuando era pequeño.
Ese es el problema del pueblo de Israel también. Como aquí no se tuvo, entonces estaba pensando en tenerlo mejor. Yo no lo tuve, de ahora en adelante mis hijos lo van a tener, va a ser la mejor. Yo ya no voy a vestir lo que vestíamos acá, de ahora para allá voy a vestir lo mejor, lo de marca, lo que... Olvídese yo volverme a poner aquí zapatos o blue jeans de 30,000 pesos, porque ahora me pongo no sé qué, porque como no lo tuve, es la ansia de tenerlo. Ese es el problema del pueblo de Israel, del cual no construyeron su relación con Dios. Pero el segundo problema fue el desánimo. Ya era lo contrario, yo no voy a construir, voy a hacer, voy a tener, se lo decían, yo ya para qué. Ya no tengo edad, ya lo que he sufrido, solo Dios sabe, mire cómo me han maltratado, ya no tengo ni hogar, ya no tengo nada, yo para qué, ya estoy viejo, yo... Entonces el desánimo, como el orgullo, tanto el que quería hacer como el que ya no quería hacer, fueron los dos impedimentos para no reconstruir el templo de Dios. ¿Estamos? Para poderlo llevar al contexto de lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo estoy inventando, sino lo que dice la palabra de Dios, los dos problemas por el cual el pueblo de Israel no quisieron seguir construyendo su relación con Dios, porque uno, solo estaban mirando en lo que ellos iban a hacer, y dos, estaban tan desanimados que dijeron, ¿ya para qué? Esos eran los dos problemas del pueblo de Israel. Entonces, Dios a través de Ageo reprende a su pueblo que saliendo del exilio no quisieron avanzar en la reconstrucción del templo. Yo estoy diciendo reconstrucción, no construcción, porque el templo estaba a medias. El templo había sido construido la primera vez con oro. Fue el templo de Salomón. Eso fue lo mejor, oro. Pero esta vez, si lo vamos a ver, Dios les dice, traigan madera. No importa con lo que nosotros estemos hoy, cómo esté nuestra vida. Con lo que haya es que tenemos que empezar a construir nuestra relación con Dios. Si no hay oro, pues no hay oro. Pero la madera que yo traigo tiene que ser como oro, porque es la intención con la que yo lo hago a Dios lo que cambia, y lo que Dios ve el valor distinto a las cosas que yo le doy. Yo veo madera, pero Dios ve oro. Yo puedo ver bronce, pero Dios ve oro. Vuelvo a la vida, ¿se acuerdan? Una sola monedita, eso fue oro, porque era lo mejor que ella le quería dar a Dios, fue su todo. Les hago un resumen pequeño. El templo fue destruido en el año 586 a.C. Recordemos, año 0, donde Jesús viene, ¿cierto? De ahí para acá se empieza el año 1 después de Cristo, 2, 3, pero de aquí para allá es restar, ¿no? Menos 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de 4, 5, como para darme a entender. Entonces, en el 586 a.C. el templo fue construido. En el 539 Babilonia fue derrotada en el reinado de Ciro. En el 538 Ciro permite el regreso de los cautivos. O sea, a través del reinado de Ciro destruyen a Babilonia. Ya el pueblo de Israel no estaba cautivo, estaban dispersos, pero el rey Ciro dice, vengan nuevamente y reúnanse en su tierra, vengan. Eso es lo que está pasando, 538. En el 536 se inicia la construcción del templo, 2 años después de que ellos llegaron a su tierra. Mire que no iniciaron a construirla. Hay gente que sale de una necesidad, una enfermedad, una cárcel, un problema, una separación. Señor, si usted me da una oportunidad más, yo voy a hacer. Y resulta que reciben el milagro y Dios no está. Aquí ellos salieron y duraron 2 años sin construir. Dios no estaba para ningún lado. En el 536 inicia la construcción, o sea, 2 años pensando solo en ellos, unos, y los otros, yo ya no sirvo para nada. Y su relación con Dios no existía. En el 536 inicia la construcción, no reconstrucción. En el 536 inicia la construcción del segundo templo, pero no continúan, lo abandonaron. Y entonces, aquí donde voy a empezar a leer, es el año 520, 16 años después de que iniciaron a construir y volvieron a abandonar la construcción del templo. Aquí a través del profeta Ageo, Dios les habla acerca de reconstruir, de lo que abandonaron, lo vuelvan a retomar. Es un llamado al arrepentimiento en el 520, haciéndoles meditar sobre qué estaban haciendo con su vida. La reconstrucción de este templo, cuando uno lee Ageo, los 2 capítulos, pero yo no voy a ir allí, la construcción se termina en el 516, 4 años después de que Ageo viene a animarlos
a que construyan nuevamente su relación. Empiezan, dura 4 años, pero todos no construyen. Dios le habló a todo el pueblo de Israel, pero todos no construyeron. Dios hoy te está hablando a ti y a mí, a todos los que estamos acá, pero tal vez todos no vamos a tener una relación con Dios. Tal vez la predicación de hoy va a ser bonita, va a ser un buen mensaje, pero nuestra vida no va a cambiar. Y fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Oyeron todos, pero todos no quisieron construir el templo. Todos no quisieron. ¿Cuál era la importancia de que construyeran el templo? Recuerden, para el Antiguo Testamento como para hoy sigue vigente igual. El templo, la iglesia, es la única fuente de crecimiento espiritual. Yo no crezco en la casa. Yo no crezco en la casa. Yo no crezco en ningún lado. El templo y la iglesia es la única fuente de crecimiento espiritual, la única fuente de adoración, la única fuente de coinonía, de comunidad y de conexión con Dios. Aquí es donde nos conectamos con Dios. ¿Yo me puedo conectar en mi casa con Dios? Claro que sí. Pero la fuente principal era el templo, donde nos enseñaban cómo conectarnos con Dios. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Entonces, como no construyeron el templo, no había crecimiento espiritual, no adoraban a Dios, no había coinonía entre hermanos, no había comunidad, no se conectaron con Dios, no sabían Dios qué había dicho, porque para el Antiguo Testamento Dios no hablaba sino a reyes, profetas y sacerdotes. Entonces no tenían una palabra de Dios, estaban nulos. Ahí es lo que está pasando con lo que voy a entrar a leer. Lo leo y lo voy a explicar un poquitico versículo a versículo. Ageo capítulo 1, versículo 1. Si nos conectamos ahí, a donde voy a leer, año 520 antes de Cristo. Ellos construyen, se olvidan, y Dios tiene que enviar a un profeta y decirles, diles, así he dicho yo. Por eso la palabra que él más usa dice, así dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Eso fue lo que hablamos el martes. ¿Cuándo será el tiempo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para ustedes tiempo, para vosotros, para ustedes, de habitar en vuestras casas artesonadas, significa lujosas, y esta casa está desierta, la de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. Esta palabra él la va a repetir acá, mediten sobre su conducta, mediten sobre su vida, mediten sobre qué están haciendo con su vida. Sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿A cuánto le llega la quincenita y ya deben la mitad de la otra que no les ha llegado? Les voy a explicar por qué. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Recuerden que voy a explicar versículo por versículo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes, de vosotros, corre a su propia millón. Por eso, eso es un conector, voy a explicar. Por eso, por todo lo que hemos leído, que ya voy a explicar, pero recuerden esta parte, por todo lo que yo ahorita voy a hablar y a desmenuzar, se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué no hay fruto en lo que hacemos? ¿Por qué no hay lluvia? Por eso, ¿por qué? Por lo que vamos a empezar a ver. Porque Dios no es nuestra prioridad. Ageo capítulo 1, voy a desmenuzar un poquitico versículo por versículo. No voy a hacer exégesis porque nos demoramos mucho. Para los que no saben qué es exégesis, es coger palabra por palabra y desbaratar todo eso, y ahí si uno mira el contexto de todo, que así es como se enseña la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia no fue escrita con versículos ni capítulos. Eso fueron los anacoretas desde el siglo XV, cuando empezaron la traducción de las Biblias. Ellos traducían hasta tal lado y entonces ponían una raya y se iban a descansar. Al otro día decían, quedamos acá. Entonces eso surgió la idea, dijeron, es bueno, porque nos podemos orientar dónde quedó la Biblia. Y de ahí surgieron capítulos, versículos, y de ahí es donde vienen errores, porque es la mano del hombre metida
en donde no hay inspiración de Dios. Entonces hay unos títulos que le da el que tradujo la Biblia, pero que tal vez no concuerdan con el contexto de lo que la palabra de Dios dice. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay gente que dice, no, pues es que la Biblia está mal. No, es que la manito del hombre está aquí. Ahora hay varias traducciones, como la Biblia del Mormón, la de Joseph Smith, la de los Testigos de Jehová, que les cambian palabras. Y Apocalipsis termina diciendo, hablando del arrepentimiento 1, 2 dice, hay del que le añade o le quite la palabra de Dios, y termina diciendo, yo vengo pronto. 3 mensajes que deja. Arrepiéntanse, ojo con la palabra, y yo vengo pronto. Pero es que el Señor lleva 2000 años y no ha venido. Mire, miles de millones de personas han muerto, para ellos ya vino. ¿Cuántos saben que mañana van a partir o que mañana vamos a estar con vida? Yo no tengo el carnet que dice que yo voy a durar hasta diciembre. Yo no lo tengo. Y si estoy hasta diciembre, gloria a Dios y gracias por darme vida. Pero como yo no lo tengo, Cristo puede venir pronto a mi vida. A eso es lo que Dios se refiere cuando Él dijo, he aquí yo vengo pronto. Y ahí viene el juicio para cada quien según lo que hicimos con nuestra vida. Eso no significa que es que, he aquí yo vengo pronto, esperemos a que se mire, yo me muero y el Señor no viene. No, cuando morimos, el que cumplió 100, 80, 30, 40 años, está en juicio con Dios. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nosotros en día decidimos para dónde vamos, si queremos ir para arriba, dependiendo de lo que yo construyo en mi vida. Pero si yo no construyo una relación con Dios, ¿cómo pretendo irme para arriba? ¿Cómo pretendemos pasar una eternidad en el cielo si nuestra vida aquí en la tierra la pasamos en el mundo y no en el cielo? Eso significa que mi eternidad yo la quiero pasar en el mundo, pero no existe, porque ni el mundo va a desaparecer, o cielo o infierno. ¿Cómo querer nosotros vivir una eternidad cuando acá no la busco? O alguien decide tener una esposa, quiere tener una esposa, y ya cuando le va a dar el sí, dice, no, mentiras, era molestando. No, si queremos la eternidad, queremos la eternidad. Los que queremos ir al cielo, queremos ir al cielo. Los que creemos, porque hay muchas iglesias que no creen en el rapto, lo siento por ellos, y no por eso dejan de ser pésimos predicadores o malos o no son hijos de Dios. No, es una doctrina que no es principal en el fundamento de mi fe para salvación, ¿cierto? Pero yo creo que Cristo viene por su iglesia. Eso sí lo creo. Entonces dice el versículo 1, dice, mientras el reinado de Darío, Dios habla al gobernador de Judá y al jefe de los sacerdotes. Dios dice, en el año segundo, esto habla el 520, habla de una fecha específica donde Dios habló y dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová a Zorobabel y a gobernador de Judá y a Josué, que era sumo sacerdote. Dios no le habló a cualquier persona, Dios le habla a autoridades. Por eso una persona que no está bajo autoridad y diga, Dios me dijo y Dios me dice que te diga, no es palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Porque yo tengo que estar en autoridad para recibir palabra de Dios y en autoridad dar una palabra delegada. El Señor no vino y se le apareció a cualquiera y le dijo, bueno, denle palabra a quién. Miren el pueblo a ver quién recibe la palabra. No, él le mandó la palabra al gobernador de Judá y al sacerdote, un rey y un profeta, un sacerdote, autoridades. Usted como gobernador, la parte política le voy a dar una orden, usted en la parte espiritual también le voy a dar una orden, y vaya y díganles, y ellos son los que le hablan al pueblo. Versículo 2. Entonces el primer versículo nos muestra que Dios habla, pero Dios habla a autoridades. Versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. El Señor conoce nuestras intenciones, ¿será que sí? Nuestros deseos, nuestros desánimos, nuestras tristezas, nuestros triunfos, nuestras derrotas, todo, y oye lo que hablamos. Ellos dicen que todavía no es el tiempo. El Señor les está diciendo a usted, gobernador, y a usted, sacerdote, diles a mi pueblo que yo oigo lo que ellos dicen, y ellos dicen entre ellos
que aún no es el tiempo de reedificar mi casa. El Señor oye todo. Yo no quiero saber de Dios, Dios no existe, ¿por qué Dios no sé qué? ¿Para qué Dios? Dios lo sabe todo. Y Dios le está diciendo, dígales que yo los oigo. Y ellos están diciendo que aún no es el tiempo. Ahora, si yo fuera Dios, sería un pésimo Dios, empezando. Y yo digo, pues allá, ellos si quieren seguir renegando, pues que no busquen de mí, los dejo. Pero como Dios es Dios y Él sí es bueno, Él dijo, yo sé lo tercos que son, voy a volver a hablarles. Ahora el ateísmo cree que Dios es malo. Otra vez vuelve y les habla, otra vez vuelve y les habla, otra vez vuelve y les dice, otra vez vuelve y les habla. Yo quiero, algo viene en mi mente y a mi corazón. No porque Dios bendiga mi vida en un aspecto o haya un propósito de Dios que se cumple en mi vida, significa que yo sea salvo. Acabo de recibir esto. ¿Por qué? El pueblo de Israel salieron aproximadamente 4 millones de Egipto. Dios los llamó a todos. Él dijo, mi pueblo. Él no dijo, saquen el pueblo, él dijo, mi pueblo. Pero ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solo 2. Dios tuvo un propósito con ellos, los sacó de Egipto, del mundo. Dios los bendijo porque les dio oro, plata. Y le hizo hacer al rey de Egipto que les diera más, porque ellos vivían sin sueldo, pero anhelaban seguir en Egipto. Ellos salieron con todas las riquezas. Dios les dijo, y les da intereses de los intereses y me los saca con lo que ellos deben ganar. Y ellos salieron con muchas riquezas. Salieron con un propósito, salieron bendecidos. Pero entraron a la tierra prometida, no fueron salvos. Entonces muchas veces Dios tiene un propósito con nosotros y vemos cómo Dios cumple ese propósito y vemos la bendición de Dios, pero eso no significa que yo sea salvo. ¿Yo me estoy dando a entender? Amén. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que Dios trae a mi mente y a mi corazón en este momento. Porque solamente cuando la lluvia del cielo se seca mi vida no puede producir frutos. Lo está diciendo la palabra, ¿cierto? Dice, se detuvo la lluvia sobre ustedes y ustedes no pudieron dar fruto, la tierra no pudo dar fruto. ¿Por qué no damos fruto? Porque la lluvia no desciende. ¿Cuál es la lluvia? Santiago 1.17, ¿alguien sabe? Santiago 1.17, Santiago 1.17, esa vaina. Toda buena dádiva y todo perfecto, todo regalo y toda bendición, ¿descienden de dónde? Como la lluvia. O sea que cuando la lluvia no cae, no hay fruto en mi vida. Si las bendiciones de Dios no descienden, ¿cómo muestro esa bendición que desciende del cielo a mi vida? Y muestro que es Dios en mi vida. Es lo importante de construir una relación con Dios. En las iglesias que les hablan bonito y los tienen entretenidos allá y los sacan con golpes de pecho y dicen ¡wow! Y aleluya, y descubre el gigante que hay en ti, tal vez salen de Egipto emocionados. Pero si no cambian sus vidas, no van a entrar a la tierra prometida. Y seremos bendecidos, claro. Y podremos ser prosperados, claro. Porque Dios aún hace llover y salir sol sobre justos, y eso lo hace un Dios bueno. ¿Se imagina si Dios solo bendijera a sus hijos? Lo haría que hace acepción de personas. Como no soy hijo de él, pues por eso es que yo no. Por eso es que a mí no me hace que, por eso es que yo no tengo un buen cargo, por eso es que a mí las cosas no me salen bien. Miren, yo estoy hablando palabra de Dios. Yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. El versículo 2. El Señor conoce todo. Y Él está diciendo, yo conozco lo que ustedes hablan. ¿Cuándo será entonces el tiempo? Le pregunta a Ageo, le dice, dígales. Que entonces, ¿cuándo será el tiempo? No hay tiempo para Dios. Estamos ocupados en tantas cosas que no hay tiempo para Dios. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, capítulo 3, versículo 3. El versículo 3 me muestra que no hay excusas para decir algún día yo no sabía. A mí nadie me dijo, a mí nadie me había dicho, porque la palabra dice que Dios habla. Sea en esta iglesia, sea en cualquier lado, si es de sana doctrina,
escucharemos la palabra del Señor y Dios siempre ha hablado. Pero el Señor está diciendo, ¿cuándo será el tiempo? No ha llegado aún el tiempo. Ellos dicen, pregúntales que cuándo será el tiempo. El pueblo de Israel, igual que nosotros, tenían tiempo para todo, pero no tenían tiempo para reconstruir su relación con Dios. Versículo 4. El Señor está diciendo a Ageo, dígales, es para ustedes tiempo, para ustedes sí es tiempo, para ustedes de habitar en sus casas lujosas. Pero dígale que mi casa está desierta. El versículo 4 les está diciendo, ¿y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, dándose en lujos, mientras que mi templo está en ruinas? ¿Acaso sí es tiempo de pensar solo en ustedes? De mirar de frente y hacia abajo, pero olvidarse de mirar hacia arriba. Eso es lo que está explicando acá. Diles que porque no hay tiempo. ¿Por qué están pensando solo en lo que ustedes quieren construir, pero no quieren que yo esté? Si Jehová no edifica nuestra casa, en vano está lo que la construye. Si el Señor no está en medio de lo que nosotros hacemos, en vano está. Si Dios no está en medio de todo lo que nosotros hacemos, todo es perecedero, no va a servir, se va a dañar, se va a podrir, se va a desbaratar. Por eso necesitamos a Dios para todo, necesitamos acercarnos y construir. Versículo 5 dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, mediten. ¿Se dan cuenta que no es solo venir a la iglesia y aprender? Porque ese solo entonces es estudien, mediten y obedezcan, porque solo entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Ya tenemos la fuente de donde aprender palabra de Dios, ya tenemos la fuente con los discipulados, con los martes de oración, de cómo aprender de Dios, pero no es solo escuchar, aprender, ahora dice mediten sobre eso, mediten sobre lo que aprendieron, mediten. Cuando vamos a un trabajo por primera vez y vamos a la entrevista y nos dicen cosas, no nos quedamos pensando, ¿yo qué fue lo que dije? ¿Será que yo dije bien, Dios mío? Y este señor lo que me dijo, ¿será que lo dijo porque? ¿Será que me vio mal vestido? ¿A alguno no le ha pasado eso? Porque a mí me pasó en las entrevistas. ¿Será que sí me vine bien vestido? ¿Será que no fui bien preparado? Cuando me pusieron a hacer unas pruebas técnicas para entrar a un restaurante de la 93, me llevaron a uno de los mejores restaurantes que queda en Monserrate, un restaurante francés. Y el señor, habíamos 4 chefs y nos dio la oportunidad a cada uno. Denos 3 entradas y 3 fuertes. Esto era tipo Masterchef. Denos 3 lo que ustedes quieran. Denos 3 entradas y denos 3 fuertes. Y yo cuando salí de ahí, yo dije, ¿será que si lo hice bien, Señor? ¿Será? Y estaban los chefs ahí, los dueños del restaurante donde yo fui, y pues esa gente es muy altiva, la mayoría de los chefs. Entonces así, y yo me iba a pensar, Señor, sí que lo hice bien, bueno, sí es para mí, pero la verdad estaba necesitando mucho el trabajo. Mi esposa me dijo, no entra a la casa si usted no trae un peso. Me cansé, que solo cara bonita y no quiero traerme. Eso no lo podía decir, no. Pero me dijo, es la última vez que usted entra sin un peso a la casa, porque a mí mi mamá me tiene acostumbrada. Bueno, me vació. No estábamos en una situación dura realmente. Yo necesitaba mucho ese trabajo, mucho. Mi hija tenía un año hasta ahora, y yo no me daban la oportunidad por ser joven de trabajar. Y a lo que lo estoy llevando es a meditar, ¿no? Algo que cause impacto en su vida. ¿No meditamos en eso? ¿Cómo nos iría? ¿Qué pasaría? Una entrevista, cuando nos presentan a alguien que es importante para nosotros, qué impresión. Eso es lo que está hablando Dios de su palabra. Mediten. No solamente la escuchamos, no escuchamos el devocional y sí, estuvo como bonito, y yo no sabía esos datos estadísticos que da, ¿de dónde saca eso? Uy, él estudia. No, Señor, ¿y esto qué? Una sola palabra nos pone a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo tengo que meditar. Y es lo que el Señor les está diciendo acá. Por eso un tiempo con Dios para meditar, todo el día. ¿Por qué no meditamos toda la vida? Porque al otro día hay otro maná. Entonces necesitamos meditar ese a diario, de semana.
Pues así ha hecho Jehová, mediten bien sobre vuestros caminos. Otra traducción dice mediten sobre su conducta, revisen su conducta. Así dice Dios, piensen bien en su conducta, mediten en eso. ¿En qué tengo que meditar, Señor? En tu conducta. El rey David decía, examíname, oh Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Eso es meditar, yo mismo, examinarme. ¿Qué es lo que Dios pide acá que meditemos? En nuestra conducta, en hacia dónde vamos, hacia qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Eso es lo que Dios quiere que meditemos. Versículo 6, y estoy yendo un poquitico como rápido. Dice el Señor, en tal fecha yo hablé a 2 autoridades y les dije, yo no oigo lo que ustedes hablan, están diciendo que aún no hay tiempo, no ha llegado el tiempo para construir una relación conmigo, ahora les voy a hablar. Estoy diciendo lo mismo que dice acá, voy en el versículo 3. Para ustedes sí hay tiempo de que tengan lujos y vivan lo mejor posible, pero que mi casa esté en ruinas. Ahora díganles que yo les estoy diciendo que piensen bien en su conducta, en lo que están haciendo. ¿Por qué? Entró el versículo 6. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Ustedes producen mucho, pero les queda poco. Comen, pero no se sacian. No quedan satisfechos. Beben, pero quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y trabajan y echan su sueldo en una bolsa rota. ¿Cuánto se les ha perdido plata? ¿Solo a mí? ¿Quién se me ha perdido plata? Y uno dice, ya después de que conocí al Señor, y pues gracias a Dios teníamos unos ahorritos ahí en la casa, unos 500 millones, yo decía, bueno Señor, que el que se los encuentre, los necesite realmente. Era lo que yo decía. Señor, si se los encuentra alguien que realmente los necesite. Pero ya que podía hacer, ya se me habían perdido. Pero eso es lo que está diciendo acá. Mire, a causa de todo lo que Dios viene hablando, dice, ustedes producen mucho, podemos trabajar 3 trabajos. Pero queda poco de eso. Y aquí es muy cierto una palabra de un pastor que escuchamos y me encanta esa palabra. Lo poco es mucho en las manos del Señor. Y lo mucho es poco cuando allí no está la mano del Señor. Siembran mucho pero les queda poco. Comen pero no se sacian. No quedan satisfechos, dice la palabra de Dios. Beben pero quedan con sed. A mí me ha pasado eso. Que uno toma tinto, toma gaseosa, toma agua, toma jugo y nada. ¿Cierto? Está uno ahí con esa sed. Mira un ejemplo que Dios está hablando. Quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Anoche me despertó el frío a la madrugada. Me tocó ir a buscar otra cobija. Pero este ejemplo es como si yo trajera otra cobija y trajera otra y el frío continuara. Pero traje una cobija y me armó el frío y me arronché y pude descansar. Porque tenía mucho frío, estaba haciendo mucho frío. Se abrigan, pero no entran en calor y trabajan y echan su sueldo en una bolsa rota. ¿Qué está diciendo Dios acá? Esto tiene que ver con lo que Dios habló en Mateo. No se preocupen por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. ¿Cuál era la preocupación de lo que Dios estaba hablando allí con los discípulos? La comida, la bebida y el techo. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes de nosotros? Esas son las principales. Ya después cuando tenemos hogar y hijos, pues bueno, el problema es el esposo, la esposa, los hijos, la juventud, la pubertad, ya vienen más cosas.
Pero iniciando, ¿cuál es el problema? ¿Qué voy a comer? ¿Hoy qué nos vamos a vestir? ¿Hoy qué? El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, dice la palabra de Dios que fue su mismo calzado. Ellos no cambiaron sus ropas. ¿Se imaginan 40 años unos zapatos y que no se les muelan con esa arena y el agua del mar salada que eso pudre en el desierto? Y dice que no se pudrió la ropa, quedó intacta. Y no existía Aquiles en el desierto, ni Arturo Calle, no había nada de eso. Y con plata que tenían. 40 años con una misma pinta intacta. Esa es la mano de Dios. Esa es la mano de Dios. Entonces lo que Dios está hablando en el versículo 6 es que nuestras necesidades básicas, que es comer, beber, calentarnos y trabajar mucho, porque necesitamos para la universidad, necesitamos para todo, de nada nos van a funcionar si no construimos una relación con Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Así ha dicho quién? ¿Ageo? No. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos. Mire, 2 versículos antes les había dicho mediten sobre sus caminos. Ahora vuelve y les dice, le está diciendo mediten sobre sus caminos, porque el problema es que sus necesidades básicas ustedes las están teniendo, pero no les está sirviendo de nada. Vuelve y les dice, mediten sobre su conducta, mediten hacia dónde van, mediten cómo están haciendo las cosas, el por qué, para quién. Versículo 8 dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen, porque ellos ya han empezado a edificar, pero la abandonaron. Reedifiquen la casa. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a construir mi relación con Dios? Tal vez ese primer amor lo abandonamos, tal vez ahora no oramos, tal vez ahora es devocional. Pastor, si le digo la verdad, yo lo escucho una vez a la semana, no me queda tiempo. Si yo le cuento, pues la verdad es que yo no me puedo conectar porque pues sí, la verdad, estoy haciendo otras cosas. Hoy le digo la verdad. Y la verdad le digo, pastor, pues es que a veces no me gusta. Quiero decirte algo, cuando no te guste es cuando más lo debes hacer. Un enfermo, ¿le gusta comer? No. Un enfermo no quiere comer, pero ¿qué es lo que lo sana? Que coma. O sea que cuando no tenemos ganas de eso, es cuando más debemos entender que eso es lo único que sana nuestras vidas. Es que no quiero orar. Yo he bajado a mi sala a decir, Señor, no tengo ganas de orar. Y yo lo he dicho, porque la Biblia me enseña que yo debo entrar confiadamente. Yo le he dicho al Señor, tengo rabia. Yo he dicho, Señor, me da piedra tanta injusticia, me da piedra esto. Yo hablo así con el Señor. Señor, hoy vengo así, hoy vengo y no quiero orar. Hay veces que me bajo, lloro, porque yo tengo mi música y de ahora lloro y no digo nada. Y el Señor dice, vino la Magdalena. No sé cómo me diga el Señor, pero yo solamente lloro y no digo nada. Porque yo tengo que ser sincero. Todos los días no me levanto con ganas de orar. Todos los días no estoy gozoso. Pero tengo que entender que las veces que no estoy es cuando más necesito estarlo. Ahora dice la palabra, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. ¿Qué pasa? Suban al monte. Recuerden, los montes en los valles, los montes tipifican cuando estamos bien, los valles tipifican cuando estamos mal. Y él dice, suban, porque aquí hay provisión, acá no hay provisión. Suban al monte y traigan. Recuerda que todo nos lo provee el Señor, no nos va a pedir algo de lo que Él no nos da. Entonces él dice, suban y traigan. Señor, no tengo, usted suba. Pero es que, no, que usted suba, está en el valle, suba al monte. Cuando Abraham fue a sacrificar al hijo, le preguntaron a dónde va, él dijo, iremos allí, adoraremos y volveremos. Pero el Señor ya le había dicho a él, sacrifícame a tu hijo. Entonces Abraham, ¿de dónde saca que no iba a sacrificar a su hijo y que iba a volver con su hijo? Por eso es llamado el padre de la fe. Entonces suban, ustedes vayan y traigan madera. Yo no puedo construir si no traigo materiales, ya lo hablamos. Entonces suban y traigan madera y reedifiquen la casa. Listo, Señor, me voy a acercar a ti
voy a subir a ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los montes, ¿cierto? Eso lo dijo el rey David. El arca del pacto no estaba allí. Donde Moisés estaba hablando, no estaba. El arca del pacto estaba allá. Y cuando él oraba, dice: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, y él dice: alzaré mis ojos a los montes, porque allá estaba el arca. Es que Dios habita en todos los lados. No. Él mira hacia donde está el arca del pacto, donde estaba allí la presencia de Dios. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, del creador de los cielos y de la tierra. Él entendía. Y es lo que yo tengo que hacer: alzar mis ojos hacia donde está la presencia de Dios. Hebreos: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Suban, pongan su mirada en Dios y traigan. ¿Qué traigo? Estoy pelado, estoy como Jesús Adriana Romero, con manos vacías. Si usted tiene manos vacías, pero usted llega a Cristo y Cristo no lo devuelve con manos vacías. Y Él nos da lo que nosotros necesitamos traer para edificar su casa. Ahora, si yo voy, Señor, voy a alzar mi mirada, ok, voy a levantar, voy a orar. Señor, voy a sacar 5 minuticos diarios por la mañana antes de irme, me voy a arrodillar. No te prometo más, pero 5 minutos porque quiero empezar una relación contigo a construir. Vale. O sea que estoy poniéndome mirante y subiendo al monte. Y no sé qué es lo que tú quieras, pero lo que tú me muestres, yo lo voy a acercar a nuestra relación. ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? Pondré en ella mi voluntad. ¿En dónde? Estaba hablando en el templo. En la relación que yo construya, Dios va a poner su voluntad. Y seré glorificado. Así ha dicho el Señor. ¿Qué quiso decir? El Señor dice: vayan, significa es una orden. Señor, yo nunca construí una relación contigo, pero yo soy hijo de Dios y yo voy para el cielo. ¿Dónde dice eso? Vayan, es un imperativo, es una orden. Si me pusiera a hacer exégesis acá, aquí hay 4 imperativos urgentes, 4 órdenes que Dios da al pueblo de Israel, que no las voy a estudiar hoy, pero esta es una de ellas. Vayan. Vayan. Es una orden. Y vuelvan con materiales para reconstruir, para continuar y concluir lo que empezaron. Es la única forma de alegrar mi corazón, dice este versículo, y mostrar mi gloria. Quiere decir que la gloria de Dios no desciende en todos lados, desciende cuando alegramos el corazón de Dios. Esto lo está diciendo acá. Cuando yo subo al monte, traigo madera y reedifico su casa, la casa de Dios, Dios pone su voluntad en ella, en mi relación, y Él es glorificado. Mira qué hermoso esto. Desciende cuando alegramos su corazón. Su corazón es alegrado cuando nosotros estamos juntos. El Señor dice: piensen bien en su conducta. Proverbios 14:12, ¿se acuerdan que hice 2 devocionales de eso? Hay caminos que al hombre le parecen correctos y perfectos, pero su camino es camino de Él. Porque lo que nosotros creemos, si Dios no está, no sirve de nada. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pregúntele a alguien que esté equivocado: hermano, estás equivocado. Yo sé para dónde voy. Así me ha ido bien. Dejen, yo sin Dios estoy bien. No me ha faltado nada, no me ha pasado nada, he estado bien. Tienes toda la razón, pero yo te estoy hablando de tu eternidad, no de si te va bien o si tienes plata o no. 2 cosas distintas. Y una iglesia predica es para que nosotros seamos salvos, para que vayamos a una eternidad con Cristo, no para levantar el gigante que hay en nosotros, sino para que realmente examinemos, meditemos en nuestra vida y sepamos que si tenemos que salir de acá y es un infarto, alguna cosa nos pasara, sé que voy a la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. No esperar a qué. No, yo espero y por ahí unos 5 años, 10 años, y si esos 5 años no llegan, para nosotros, ¿qué? Vayan, es una orden. ¿Qué es lo que alegra el corazón de Dios? Que estemos juntos. El Señor en Mateo 23 y en Lucas 13 son 2 referencias
El Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, los que Él envió. ¿Cuántas veces te quise juntar, como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? ¿Qué es lo que alegra el corazón de Dios? Que estemos juntos. Pero aquí viene el Salmo. Este Mateo 23 está con el Salmo. El que habita al abrigo de la gallinita, porque el Señor dijo: yo quiero juntarlos como una gallina junta a sus polluelos. El que habita bajo las alas de la gallinita morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ves cómo tiene coinonía los dos versículos? El Señor quiere juntarnos como familia. Esto es lo que Dios ama. Esto, que nos reunamos a escuchar su palabra. Cuando Él quiere juntarnos como polluelos, ¿se ha visto eso tan bonito? ¿Alguien ha visto esa imagen? De los pollitos corriendo detrás de la gallina y ella se para, se meten ahí. Eso es lo que Dios quiere, que estemos juntos, unánimes en el mismo sentido, pero bajo una cobertura que es de la gallinita. La gallinita es Cristo Jesús. Él simboliza eso mismo y Él da su ejemplo. ¿Cuánto quise? Y el salmista dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová es escudo mío, refugio mío, mi esperanza mía, en quien confiaré, Pero eso es lo que alegra el corazón de Dios, que estemos unidos escuchando palabra de Dios. Eso pasó con Esdras, cuando duraron muchos años sin escuchar la palabra de Dios. Y dice que se paró él y abrió los rollos, los libros, y empezó a decir la palabra de Dios, dice, y todos se alegraban en su corazón. Dice que les latía su corazón porque hacía muchos años no habían escuchado de Dios. Y eso es lo que Dios se alegra. Y ahí habla de gozo. Yo ya hablé de esos devocionales y empecé a hablar de gozo, y se gozaron, y dicen: no estén más tristes, vaya, séquense las lágrimas, vaya, ahora gócense, porque la palabra de Dios ha vuelto a sus vidas. Eso es lo que nos debe traer alegría, que la palabra de Dios está en nuestras vidas, que estamos juntados como polluelitos y que Dios está cubriendo nuestra vida, que Él se alegra en lo que nosotros estamos haciendo. Vayan. Versículo 9. Buscan mucho y hallan poco. Se encierran en casa, encierran todo en su casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Una casa desierta significa que no la habita, y el Señor está golpeándola y nadie abre la puerta. Este versículo es para la iglesia, no es para incrédulos. Con este se evangeliza. El Señor está golpeando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará, Él cenará contigo y te pone, porque Dios quiere. Está bonito para evangelizar, pero no es para incrédulos, porque le está hablando a la iglesia. Y Dios sabe que la iglesia todos los días necesita una relación con Dios, y que no siempre tenemos relación con Dios. Por eso el Señor necesita recordarle todos los días a nosotros como cabezones: Padre, estoy golpeando a la puerta de aquí de Alfonso. ¿Por qué? Allá, mire, hoy nada conmigo. Por eso golpea la puerta de nuestro corazón, porque ya sabe lo que nosotros tenemos que hacer, pero se nos olvida. O uno por mirar hacia adelante, o dos por mirar hacia atrás, igual que el pueblo de Israel. Dice el versículo 9, aquí lo explico más claramente: ustedes buscan mucho, pero encuentran poco, y lo que guardan en su casa se les va a ir de un soplo. En el restaurante donde yo trabajo, tenemos un mesón acá, y acá están las estufas. Cuando entra en domicilio y hay una chica que se va a llevar los domicilios, le he dicho: por favor, ciérrame la puerta. Pero pues obviamente a veces no puede, porque lleva muchas cosas y no puede ser. Porque cuando no cierra la puerta, se me van las comandas. Y varias veces habían varias, que eso es un chorrero así de comandas, y se me empiezan a caer, y yo empiezo a levantar y ya no sé en el orden que entraron. Un soplo me vuelve nada mi orden en mi trabajo. Eso es lo que está hablando Dios. Un soplo disipa todo lo que nosotros construimos, y un soplo puede venir en un momento en que te abran la puerta. Eso es lo que está hablando el Señor acá. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco, y lo que guardan, lo que atesoran, ¿en dónde está tu corazón?, dice el Señor. Porque donde esté tu mayor tesoro, ahí está tu corazón. O sea que lo que tú más amas está guardado en tu corazón. Y si no es Dios, en un soplo, un día se va a ir.
Ustedes buscan mucho pero encuentran poco, y lo que guardan, volví a recordar los devocionales de hace 2 años, hace como 15 días, de 3 casas por construir y eso, ¿recuerdan? Eso yo ya lo había enseñado, porque tiene que ver con esto. La primera casa es mi relación con Dios, la mía, no mi hogar, no la iglesia, mi relación con Dios. Como resultado de mi relación con Dios es que empiezo a trabajar en mi hogar, y después de que trabajo en mi hogar es que entiendo que la iglesia es importante para mi vida. Pero esta es la primera casa, esta, y esta es la que Dios está invitando al pueblo de Israel, a nosotros, un llamado a retomar mi construcción. Por eso pregunté, todos somos hijos de Dios, todos necesitamos volver a retomar, no sé dónde la dejamos. Tal vez algunos solamente pusimos cimientos, tal vez otros alcanzaron a hacer vigas, otros hicieron ventanitas pero no las han comprado, está sin techo, yo no sé, tal vez no hay puertas, no sé, cada quien sabemos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra construcción, pero es el llamado, hoy, un llamado a retomar mi construcción. Buscan mucho, pero encuentran poco, y lo que guardan en su casa se les va de un soplo. ¿Por qué? Se preguntan. ¿Alguien se ha preguntado por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué es que no, en esto no? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué? Bueno, el Señor acá lo responde. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque su prioridad no es la correcta, dice la palabra de Dios. Ustedes se preocupan más de construir sus vidas solos que de construir sus vidas conmigo. Esa es la traducción de este versículo 9 de Ageo capítulo 1. Ustedes corren para sus propias casas y la mía está desierta. Voy a leerles Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Yo me lo sé en Reina Valera, quiero traérselos en Nueva Traducción Viviente. Y dice: permanezcan en mí. Para construir necesito acercarme, ¿cierto? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo así que Dios está con nosotros? ¿Cuándo Dios permanece conmigo? Alguien que me responda. ¿Cuándo Dios está conmigo? Cuando yo estoy con Él. ¿Cómo así que Dios está en todos los lados? ¿Qué palabras de cajón tan rebuscadas? Dios habita en mi corazón. Si habitara en su corazón, estarían haciendo la voluntad de Dios y no haciendo su propia voluntad. Eso se llama religión. Están haciendo, se acercan a Dios a su forma, igual que hizo Adán y Eva, que cosieron hojas y Dios les dijo: así no es. Si Dios realmente habita en mi corazón, yo lo obedezco. Y si Dios dice no dejen de congregarse como algunos los tienen por costumbres, es porque quiere que lo haga. Y cuando leemos las cartas a los Efesios, dice que todos los hermanos mutuamente se conforman en la fe, se reafirman su fe y siguen adelante. Toda la carta de los Corintios habla de la iglesia, de los dones ministeriales, del amor, de todo lo que necesitamos tener dentro de la iglesia. Cuando miramos Gálatas, está hablando de la iglesia, le están diciendo acerca de las sensatez que no debemos tener, porque necesitamos edificar ese don de esta forma, y los que nos creemos que somos más espirituales tenemos que empezar a soportarlo, pero dentro de la iglesia. Efesios, Gálatas, Corintios. Si yo le empiezo a leer todo el Nuevo Testamento, está hablando que necesitamos una iglesia. Desde Hechos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Evangelios. Hechos, está hablando de la iglesia primitiva. Si le empiezo a leer desde para allá, carta a los Romanos, carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Si yo les digo de todo el Nuevo Testamento, está hablando de la iglesia. ¿Cómo van a creer que no necesitamos una iglesia? Que Dios habita en mi corazón y en mi casa Dios habita. ¿Qué me está diciendo la palabra? Le voy a quitar lo primero. Yo permaneceré en ustedes. Esto es para los que dicen que Dios habita en todos los lados. Le quito la primera parte. Yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos. No le puedo quitar ese pedazo. Una rama puede vivir sola si no está pegada al árbol. Y es lo que el Señor está diciendo. Yo soy la vid, o sea el árbol. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Miren la analogía que hace el Señor acá tan bonita. Entonces ya no le puedo quitar permanezcan en mí, lo voy a pegar. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan del árbol. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos
a menos que permanezcan en mí. ¿Qué significa ser fructíferos? Producir fruto. Recuerden, el árbol está plantado y sus raíces son más grandes muchas veces que el mismo árbol. Y ellas cogen los nutrientes de la tierra, y más si está plantado junto a corrientes de agua viva, cerca a un río, porque el agua es el que le hace vida y el aire. Entonces esas raíces se van nutriendo, se ponen gordotas. ¿Han visto esas raíces cómo hacen voltear el cemento? Entonces se ponen gordotas y empiezan a mandar esos nutrientes, esa savia sobre los troncos. ¿Han visto los troncos cómo sale esa lechecita blanquita? Esa savia por el tronco. Esa es la que fluye y pasa a las ramas y llega a las hojas, y esa misma savia es la que llega a la hoja y empieza a producir el fruto. Pero si esa rama la corta, es una rama de naranjas, olvídese que va a dar naranjas, porque esa rama separada del árbol no puede volver a dar naranjas. Y mi vida, si no está ligada a Cristo, yo no puedo hacer, porque separado de Dios. ¿Entendemos esto mucho más fácil? Que Dios habita en todos los lados y que yo... Mentira del diablo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Señor, ¿por qué no? Me siento solo, ¿por qué no? No sueltes mi mano. Yo nunca la he soltado, tú te has soltado solo. Escucho esas oraciones en los púlpitos. Y Señor, no sueltes tu mano de mí. Pues el Señor, si yo permanezco en él, el Señor dice, ay, wow, cortarlos. No, si yo estoy pegado al árbol, la rama da fruto. Pero ni siquiera el fruto lo produce la rama. El fruto lo produce el árbol, a través de la rama. ¿Recuerdan un devocional? Los frutos no nos pertenecen, porque toda la gloria es para Dios. Todo lo bueno que sale de nosotros viene de Dios, no de nosotros. Versículo 5. Ciertamente, ¿qué? Lo que acabamos de hablar, que si yo permanezco en Dios, Dios permanece conmigo. Ciertamente yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán un poquito de fruto, a veces. Dice, producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Por eso, ¿por qué? Versículo 10, termino. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cae lluvia del cielo para que pueda dar fruto? ¿Por qué? Porque no permanezco en Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no dice, porque a la religión o a los que son religiosos les pasa lo mismo que ahora la moda woke, que se autoperciben, ¿cierto? Entonces el cristiano también, es que yo aquí soy también hijo de Dios, yo no necesito de la iglesia porque yo creo en Dios a mi manera. Eso es igual como el que dice, yo soy mujer, pero soy mujer y tú me respetas porque así yo creo. Entonces se autoperciben lo que ellos quieren. Britney Spears, ahora que se autopercibe una niña de 7 años. La gente sí es. Alguien defendiendo a estos que de su autopercepción. Yo tengo que respetar y usted no sé qué dice cuando. Bueno, ok. Si yo te digo que yo soy una mujer, ¿me respetarías? Claro, porque cada quien se puede autopercibir y cada quien puede. Entonces, trátame como mujer. Listo, sí, señor. Ahora sí te digo que yo tengo 7 añitos, ¿me respetas? Claro, te respeto porque tú puedes autopercibirte. Entonces, trátame como una niña de 7 años. ¿Me tratarías? Sí, claro, sí, yo te trato. ¿Tienes hijos? Sí. Tengo un niño de 5 años. ¿Me dejarías jugar como niña de 7 años con tu hijo a solas? Ay, si no les conviene, ¿cierto? Si creen que soy una niña de 7 añitos y me dejan jugar con un niño de 5 añitos para hacer maldades, jugar al papá y a la mamá, ¿cuál es el problema? Pero ahí sí no. Como ellos mismos se contradicen, ¿no? El ateísmo dice, Dios no existe, dame razones, muéstrame a Dios, muéstrame. Pero el ateísmo también
tiene argumentos de que Dios no existe, pero el ateísmo nunca da argumentos de que no existe. Solamente pelea que le muestren que Dios existe, pero tampoco muestra sus argumentos de que Él no existe. Nunca podrán decir de dónde viene la moral, el bien, el mal, la complejidad del universo. Muéstrenos la vida, la complejidad de nosotros por dentro como organismo. Hay respuestas que nadie puede dar. ¿Cómo no creer que hay Dios? Por eso se detuvo, porque toda buena dádiva y todo lo perfecto provienen de lo alto. Todas las bendiciones vienen del cielo, no vienen de mi trabajo, no vienen del esposo a la esposa, vienen desde el cielo. Concluyo con estos versículos. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Otro versículo, ¿que Dios está con nosotros? Si Dios le está hablando a quién aquí, a la iglesia, Santiago le está hablando a la iglesia, y Él está diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará. O sea que Dios no estaba con ellos. ¿Me dio a entender? O sea que el que estaba ahí diría, ¿cómo así que Él se acercará a mí? Ya Dios habita en mi corazón. Se dio cuenta que no habita en su corazón. Porque necesito primero acercarme y construir y tener una relación con Dios para que Él se acerque a mi vida. No es difícil de entender. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa doble ánimo? No me vaya a inventar ahorita y a sacar cosas, no, Santiago mismo lo dice. Santiago 1:8. ¿Quién es el de doble ánimo? El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Qué significa ser de doble ánimo? No es que, un día sí quiero un día. Es que es inconstante, o sea, empezó a construir y se le olvidó la construcción. No es versión Alfonso, la misma Biblia lo explica. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se lo leo en Nueva Traducción Viviente, un poco más entendible. Hebreos 10, 22, 23 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, no entro de cualquier forma, y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios cumple? Entonces solamente el que cree que Dios cumple debe mantenerse firme, sin fluctuar. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no nos hemos mantenido firmes? O tú te gradúas y yendo a la universidad 8 días, después vas 20 días, después vas un mes, después ¿hubo quiz? ¿Hubo quiz? ¿De qué? ¿No te acuerdas que nos enseñaron? No, yo no vine el mes pasado. ¿Sí? ¿Quién se gradúa así? ¿Y pretendemos que con Dios nos vamos a graduar así? Mantengámonos firmes. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel que fueron bendecidos? Hubo un propósito de ellos cuando los sacaron de la tierra prometida, pero no entraron a la tierra prometida, que no se mantuvieron firmes. ¿Por qué no se mantuvieron firmes? Porque no confiaban en Dios. Otra vez, no hay agua, no hay carne. ¿Otra vez carne? En Egipto sí. En Egipto eran esclavos, no tenían sueldo, eran maltratados, pero anhelaban estar en Egipto. ¿Por qué el pueblo es tan terco? ¿Por qué pasa eso? ¿Me puede explicar? Claro, porque en Egipto no tenían leyes. En cambio con Dios, aunque lo tenían todo, las riquezas, tenían todo, iban hacia la libertad, tenían que cumplir mandamientos. Y eso es lo que al hombre no le gusta. Tener que decirle a nuestra vida no, porque Dios dice no, y ahora tengo que cumplir este mandamiento que Dios me dice. Por eso anhelaba en Egipto. El hijo pródigo, ¿por qué se fue de la casa? Porque el papá ya tenía que cumplir con órdenes. Y eso es lo que pasa cuando nosotros abandonamos el propósito de Dios y no logramos entrar a la tierra prometida. No queremos que nos digan,
¿Pero por qué me dicen que me tengo que conectar? ¿Pero por qué me dicen que tengo que venir todos los domingos? ¿Pero por qué me dicen que tengo que escuchar un devocional? Si usted supiera todo lo que yo tengo que hacer. ¿Pero por qué me dicen que me tengo que acercar a Dios? Dios sabe que yo lo amo. Pregunto a las mujeres. Tal vez las mujeres saben que sus esposos las aman, pero les gusta que sus esposos les digan, ¿te amo, amor? Pregunto. ¿Será que a Dios también le importa? ¿O no le importa? Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Si yo digo que Cristo vive, si yo digo que hay un reino milenial, si yo digo que Dios vendrá, si yo digo que todas las lágrimas serán jugadas, si yo creo que un día no tendré dolor, no habrá enfermedad, que voy a vivir eternamente, si yo digo y lo creo, me mantengo firme en lo que creo, sin fluctuar. Yo no digo mañana, oiga, no, pero eso que Dios sepa toda lágrima, yo, eso como, ¿y será que sí viene? Porque los que no se mantienen firmes sin fluctuar, por eso están en diferentes sectas, con diferentes creencias. Santiago 1:8, el inconstante no continúa, no termina, no permanece firme, está fluctuando, llevado por las emociones, ya no quiero seguir, me cansé, me hicieron, me dijeron, no me saludaron, no me valoraron, no me ven, no aprecian, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo entro a su presencia y construyo mi relación con Él, me mantendré sin titubear, pase lo que pase. Y concluyo con primera carta a los Corintios, capítulo 15, 58. Quiero pedirte que se pongan sobre sus pies. Quiero concluir con este hermoso versículo que un día lo vi también en un discipulado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Lo leo en Nueva Traducción Viviente y lo leo en Reina Valera. Nueva Traducción Viviente dice, o Reina Valera, primero dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este solo versículo me dice que hay una manera, un modo, una forma. 2, ¿a quiénes está hablando? 3, ¿cómo debo estar? 4, ¿qué es lo que debo hacer? 5, ¿de quién es la obra? 6, ¿en qué tiempo lo debo hacer? 7, ¿qué es lo que debo saber? Y 8, la esperanza de Dios que mi trabajo no es en vano. 8 cosas en un solo versículo. Las leo. Así que, de manera que, de este modo, de esta forma, hermanos míos amados, ¿a quién está hablando? A hijos, a la iglesia, a nacidos de nuevo. Esta no es palabra para otros. Es que no, usted no sabe, yo me canso. No es para ti. Como la chica que me dijo, no, que hay que venir a las 8 los domingos, no, porque es el único día que descanso. No ha entendido cuál es su descanso. Así que, hermanos míos amados, le está hablando a hijos, estad firmes y constantes. ¿Cómo debo estar? Firme y constante. Los soldados son así. Yo le decía a Lulu que día que estaba trabajando así con el que yo hacía también eso, yo pongo un pie acá y hacía eso. Teníamos un jefe que se llamaba Don Gabriel, que él nos pegaba así y nos decía que los que trabajaban en el aire eran pilotos, que nos hacía. Pero los ejercicios, claro, si tú apoyas un pie así, te cansas más de esta, y si pones así, te cansas más de esta. Por eso los soldados andan así, porque dividimos el peso. ¿Ven los trípodes? Se sostienen es porque tienen las patas, eso sí son patas abiertas. Nosotros nos sostenemos porque tenemos nuestros pies inclinados como un trípode y nivelamos el peso y nos cansamos menos. Y es lo que el Señor está hablando, estar firmes. Esto es un ejemplo que Pablo da viendo a un soldado. Ellos tenían botas con taches largos y el que entraba a la guerra hacía así, se clavaba en el piso y peleaba, o moría o vivía. Pero él no podía salir a correr porque ya tenía los clavos metidos, y a eso es lo que Pablo se refiere con estar firme. O sea, no podemos salir corriendo. Estar firmes y constantes. ¿Cuándo tengo que buscar a Dios? Todos los días. ¿Cuándo me tengo que congregar? Todos los domingos. ¿Cada cuántos martes me debo conectar? Todos los martes. ¿Cada cuántos jueves me debo discipular? Todos los jueves. Constantes. ¿Cada cuánto tenemos que comer?
¿Cada cuánto nos tenemos que bañar? Dejemos de hacer esto y verá, ¿cierto? ¿Por qué con lo básico y lo que nos gusta lo hacemos? ¿Por qué con lo otro no lo hacemos? Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes. ¿Qué tengo que hacer mientras estoy creciendo en la obra? No en la casa. Creciendo en la obra. ¿De quién? ¿Cuál obra? Eso es del pastor allá Alfonso. Del Señor. Del Señor. Esta obra no es mía. No es mía y ustedes no me pertenecen. Ustedes son ovejas del prado de Cristo Jesús. Yo solamente les traigo una comidita que ni siquiera es mi comida, porque es la que dice aquí la palabra de Dios. Lo que yo les traigo a ustedes es comida de Dios, es maná del cielo, es Dios quien la provee, no yo. Entonces toda la honra y la gloria es para el Señor, que nos mantiene aquí, nos alimenta y nos sustenta, para que nosotros estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Dice, siempre. Sabiendo que, bueno, Señor, yo voy a estar constante, creciendo siempre. ¿Y para qué? Sabiendo que, esto es lo que debo saber, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que mi construcción en Dios no es inútil, que no estoy perdiendo mi tiempo, que nada en Cristo es en vano. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por un día más de tu exhortación que nos anima, Dios, a reconstruir esa relación que tal vez dejamos hace unos años, unos meses, unos días contigo, Dios. Hoy entendemos el por qué todo se nos va a veces de un soplo, el por qué a veces las cosas no salen, el por qué hacemos tanto pero vemos tan poco producido, el por qué a veces nos esforzamos 15 días y trabajamos duro, Dios, pero a veces no se nos ve nada, Dios. Es como si lo echáramos en nuestros bolsillos rotos, y es porque nuestra relación contigo está en ruinas. Estamos pensando más en nosotros que en nuestra relación contigo. Padre, hoy te pedimos perdón como iglesia. Te pedimos perdón por lo que hemos dejado de hacer, porque todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es contado por pecado. Por el tiempo perdido, Dios, por el tiempo mal invertido, por el tiempo que gastamos y no invertimos en ti, Dios. Por no entender, Señor, que necesitamos construir hacia lo celestial y entender que esto pasará, cielo y tierra pasarán, y esto no lo veremos más. ¿Cómo podemos querer pasar una eternidad en el cielo, pero en la tierra no queremos pasar nuestra vida buscando de ese cielo? ¿Cómo no entender, Dios, que tú moriste públicamente lo hiciste, para que nosotros también públicamente no nos avergoncemos de ti? Si tú públicamente moriste, Dios, en una cruz, no seremos más cristianos 007, Dios. También públicamente mostraremos que tú existes, Dios, que tú eres bueno, que tú eres grande. Padre, te pedimos perdón, Dios, por abandonar esa casa que es la primera, bendito Dios. Gracias, porque yo entiendo que el trabajo en ti no es en vano, y sí, a veces nos desanimamos, Dios, pero pido tus fuerzas, Dios, para continuar adelante en este proyecto, Dios, siempre estando firmes y constantes, Dios, creciendo en la obra. Yo bendigo esta casa de oración, Dios, y oro, Padre, porque se haga conforme a tu voluntad, Dios. Que esta palabra llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, Dios, y nos hagan mejores personas, nos hagan personas que te amemos más a ti, Dios. Gracias por este precioso día, gracias por tu palabra, y gracias porque sé que salimos de una forma distinta como entramos. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, casas, hogares, hijos, entrar, salir. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo.